Acompañados, el magazín matinal de Radio Libertad. Pues aquí seguimos en Acompañados y ya saben, como les anunciábamos anteriormente, ha llegado el momento de nuestro abogado, como decimos aquí, casi en tono de broma, aunque para hablar de temas muy serios. Tenemos de nuevo a José Miguel Serrano con nosotros. José Miguel, muy buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por acogerme una semana más. Es un auténtico placer y además, en este caso, hablando de un tema que si no nos afecta directamente, en algún momento nos ha afectado, afectará o a algunos de los que tenemos cerca. Desgraciadamente es un tema muy de actualidad. Sí. El pasado miércoles, concretamente, te teníamos aquí para hablar de, bueno, pues de un tema, la verdad, que también bastante espinoso, como es la custodia compartida. Pero lo de hoy, otro tanto de lo mismo, y además cada vez con más casos. Hablamos de la compraventa de inmuebles y, sobre todo, de aquellos casos en los que uno da entradas y de repente, pues, quiebra o se ve inmerso en una estafa y se queda sin casa y sin dinero, José Miguel, que es ya la doble catástrofe para uno, ¿no? Efectivamente, tal y como me indicas, la semana pasada hablábamos de un tema que nos afecta a todos en lo más profundo del corazón. Quien no lo ha sufrido, pues posiblemente conozca a alguien que sí que lo haya sufrido, y esta semana vamos a hablar o vamos a tratar de desentrañar las dudas que nos afecten a lo más profundo del bolsillo. Como bien me indicas, hablaremos de la quiebra del promotor cuando hemos entregado una señal o unas arras o parte del precio de una vivienda que no hemos recibido y que desafortunadamente no recibiremos. Bueno, vamos a contar un poquito, para que la gente sepa de qué estamos hablando, todos los ingredientes que aparecen en este potaje cuando se da algo así y sobre todo los pasos luego también que se van dando para solucionar el entuerto. ¿Quiénes intervienen en algo de este tipo? Nosotros cuando compramos una casa, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Quién interviene en todo este proceso de venta? Bien, pues como nuestros oyentes conocerán, cuando una persona va a comprar una vivienda, en un momento previo a la firma del contrato hay dos posibilidades. Como ocurría a principios del siglo XXI, allá por los años 2002 a 2008, que nos encontremos directamente con una caseta de ventas, puesto que no ha ni siquiera ha empezado la obra y ya nos están vendiendo la obra sobre plano, o la posibilidad de visitar lo que es la estructura, el armazón o las obras de la vivienda. Cuando nosotros estamos comprando, ya podemos comprar a través de un intermediario, como es una agencia inmobiliaria, pero la compra se la hacemos directamente a un promotor. El promotor es aquella persona que, como su propio nombre indica, promueve y además financia la construcción de las obras de la vivienda. Una persona puede ser promotor para su propia vivienda. Imagínate que tienes una parcela en el campo y te quieres hacer una casa, tú mismo actuarías como promotor. O puedes ser promotor para un tercero cuando pone la vivienda a la venta y hay un tercero que se la compra. Posteriormente, ese promotor, una vez que se le ha ocurrido la maravillosa idea de construir una promoción de viviendas, un edificio de viviendas, encarga a un proyectista, en este caso a un arquitecto, cuando estamos hablando de viviendas, para que haga lo que se conoce como el proyecto de obra, es decir, todos los aspectos técnicos que han de tenerse en cuenta para la construcción. Ya tenemos al promotor, tenemos al proyectista y necesitamos a alguien que nos coloque los ladrillos, que coloque las tuberías y que coloque los enchufes. Eso es lo que se conoce en la Ley de Ordenación de la Edificación del año 1999 como el constructor. Tenemos el constructor, tenemos el arquitecto, tenemos el promotor y ¿quién nos falta? La persona que va a comprar esa vivienda, en este caso el usuario, el comprador, etcétera, etcétera. En este caso, como vemos, y por la experiencia que tenemos, el promotor se suele configurar en el mercado como una empresa, la constructora suele ser una empresa y el arquitecto también es una persona con experiencia en el tema del proceso constructivo, del proceso de venta. ¿Quién no tiene experiencia? La persona que entra a la caseta de ventas y la persona que compra y que tiene que firmar ese contrato de compra. Nos comentabas fuera de antena que al respecto el comprador es el eslabón más débil de esta cadena, en el que en el momento en el que falla algo suele ser el afectado mayor por este tipo de problemas. Pues véase, o el afectado a nivel sobre todo judicial, ¿no? A nivel de llegar a juicio, el afectado es el comprador porque no sabe qué ocurre, pero la cosa un poco no va con él. Él está pagando de forma puntual y en un momento dado se acaban las ilusiones, o bien por quiebra de alguna de estas empresas interventoras,
o bien por estafa directamente, que también las hay. Efectivamente. Como te comentaba al principio, desde el año 2002, desde el año 2000, cuando se promulgó la nueva ley del suelo con la intención de promover la construcción de viviendas y, en teoría, bajar el precio, que al final se ha visto que fue todo lo contrario, en España se construían más viviendas que en toda Francia, toda Italia y toda Alemania juntas. Desde mi punto de vista, y no estrictamente jurídico, eso constituye una auténtica salvajada. En esta vorágine de compraventas de viviendas, podemos decir que no todo se hizo correctamente, aunque la mayoría de las promociones hayan acabado con un resultado feliz, es decir, con el comprador acudiendo al notario y el promotor entregando las llaves, no en todos los casos se ha dado este resultado. No en todos los casos hemos tenido el vivieron felices y comieron perdices. ¿Por qué? Los promotores lo que hacían era, por un lado, financiar esa promoción con dinero que le prestaban las entidades financieras y, por otro lado, se financiaban parcialmente también con los beneficios de promociones antiguas. Desafortunadamente llega el año 2008 con la crisis hipotecaria de Estados Unidos que afecta sobremanera a Europa y, como estamos viendo, incluso hasta el día de hoy a España, se corta el grifo de la liquidez de los bancos, se dejan de vender viviendas y el comprador, que todavía no es comprador, que ha señalizado una vivienda, se encuentra con que esa promoción que tanto anhela esa vivienda, su sueño de ladrillo, desaparece. Desaparece porque el promotor desaparece, el promotor quiebra, se queda sin dinero y nos vemos en la obligación de iniciar acciones de naturaleza judicial para poder restituir esas cantidades que desafortunadamente no siempre vuelven al bolsillo del comprador. ¿Es claro esto? Es decir, ¿el culpable es el promotor siempre? ¿Es a quien debemos acudir como rival dentro de algo así a nivel judicial? En un negocio jurídico como es una compraventa de viviendas de carácter complejo, no podemos generalizar diciendo que existe un culpable único en el 100% de las ocasiones. Lo que nosotros aconsejamos siempre es que en el momento anterior a la firma del contrato de arras o la firma del contrato privado de compraventa, el cliente se asesore convenientemente para ver si lo que está firmando se adecúa a la ley y si lo que está firmando es real. Puede ser que el constructor desaparezca, puede ser que por problemas de desastres naturales la estructura se venga abajo. Hay múltiples factores que intervienen en que ese resultado de la compraventa de una vivienda no acabe siendo todo lo feliz que pudiéramos desear. Bueno, esto ha pasado, esto de que el edificio se viene abajo, y ¿os ha pasado a vosotros directamente? Hay casos, vamos, de este tipo. En los que en principio parece que nadie tiene la culpa de lo que ha sucedido. Se conoce en gran parte por los medios de comunicación que viviendas que tienen su construcción o que se encuentran en construcción en terrenos no aptos, como pueden ser torrentes, etcétera, etcétera, pues en momentos de lluvia casi cada año vemos en la zona de Levante como hay construcciones que se vienen abajo desafortunadamente porque el promotor o el político que ha recalificado esos terrenos no han sabido elegir de la manera más adecuada. Qué complicado, Dios mío. Muy complicado. Es que interviene mucha gente en todo esto. Efectivamente. Esto es lo que hace, imagino, difícil un juicio, ¿no? O, bueno, sin ir más lejos, ya querellarse contra alguien, hasta saber contra quién me tengo que querellar. Efectivamente, cualquier procedimiento judicial es muy complicado. Hay un refrán que se atribuye a los gitanos que dice pleitos tengas y los ganes. Pues este caso es uno de ellos, efectivamente. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces si tenemos este problema? ¿Cuál es el primer paso? Claro, evidentemente acudir a un abogado, informarse de, bueno, pues un poco qué es lo que ha fallado en todo esto, digamos, ¿no? Sin duda alguna. De todas maneras, Beatriz, si me permites, vamos a intentar poner la venda antes de la herida, vamos a intentar aconsejar a los oyentes para que esto no pase. Efectivamente, vamos a prevenir antes de curar. Hay una ley, como te comentaba anteriormente fuera de antena, del año 1968, que se refiere precisamente a estos casos, cuando una persona está interesada en la compra de una vivienda y la señaliza antes de acudir al notario para otorgar la escritura pública de compraventa. La ley lo que hace es obligar al promotor, es decir, a la persona que recibe esas cantidades, para constituir una especie de aval o un seguro de caución
que tiene que mostrar y que tiene que acreditar fehacientemente de su existencia al comprador por si ocurriera lo que estamos hablando, que no se pueda terminar la construcción o que el final del proceso constructivo no acabe en la venta de la vivienda. Es decir, lo que la ley hace es garantizar o pretender esa garantía para que el eslabón más débil de la cadena no acabe siendo tan débil y vea restituidos sus derechos en caso de un final indeseado. O sea, el promotor en el contrato de compraventa tiene que incluir, oye, tengo un seguro, así que si hay algún problema, si quiebra mi empresa, si hay algún problema y no te llego a dar las llaves, digamos, de la casa, ahí tengo un seguro que te va a cubrir las espaldas, a ti como comprador. Eso es lo que tiene que además estar en el contrato porque están obligados a ese seguro. Efectivamente. Nosotros además lo que hacemos es aconsejar a nuestros clientes, a la gente que nos ha llegado con esta problemática o que acuda con nosotros con esta duda, que vayan al banco, porque este aval o este seguro de caución se hace con una entidad financiera, que vayan al banco y comprueben la fehaciencia de lo que el promotor está reflejando como válido en el contrato de arras o en el contrato de compraventa. Nos ha ocurrido en más de una ocasión, y la verdad es que a mí no deja de sorprenderme por cotidiano, que nos llega el cliente con la problemática del que el promotor ha quebrado, el promotor en el contrato de compraventa o en el contrato de arras reflejó la existencia de ese seguro de caución o de ese aval, y ese seguro de caución o ese aval no existen. En ese caso, desde nuestro punto de vista, y vemos cómo los jueces poco a poco lo van admitiendo, estaríamos ante la figura de un dolo penal, de una estafa. Ya estamos hablando de un delito. No solo tendría que responder la sociedad, sino la persona que firma en nombre de la sociedad y los encargados de la sociedad. Bueno, es un engaño, evidentemente. Cuando pones algo en el contrato que luego realmente no existe, debería ser más obvio, ¿no?, que es un delito, pero no lo es. No todos los jueces toman como delito de estafa este tipo de situaciones. Los jueces se basan en la existencia de un contrato y derivan de la jurisdicción penal a la jurisdicción civil las consecuencias de la ruptura del contrato. O sea, que en nuestro contrato no solo tenemos que ver que efectivamente se hace alusión a ese seguro, sino además comprobar que realmente existe. Efectivamente, en esta situación y en cualquier otra. Es tremendo, pero bueno, ahí queda eso. Es verdad que pongamos la venda antes de hacernos la herida para evitar este tipo de situaciones. Cuando ya la tenemos encima, José Miguel, ¿qué hacemos? Pues desafortunadamente para el cliente tener que acudir a un abogado que pueda poner solución a este tipo de situaciones. Como te comento, existen dos grandes vías. Desde el punto de vista civil, la solicitud de una indemnización por daños y perjuicios o la devolución de las arras, y desde el punto de vista penal, el reclamar esas responsabilidades al promotor por ese mal que ha realizado con dolo, con la intención de engañar al comprador. ¿Tienes casos ahora, desgraciadamente, a la vista? Efectivamente. Sin ir más lejos, la semana que viene sentamos en el banquillo de los acusados a 4 importantes promotores inmobiliarios de este país, de empresas bastante conocidas, que engañaron. No podemos decirlo de otra manera, engañaron a varios compradores, los cuales vieron bastante truncadas sus ilusiones y a día de hoy se encuentran sin decenas de miles de euros y residiendo en una vivienda de arrendamiento, es decir, pagando por 2 lados distintos. Madre mía, qué situación. Recordamos el nombre de tu bufete por aquellos que necesiten acudir. Esperemos que no, esperemos que los que nos estén escuchando no tengan ningún problema, pero si es así, recordamos dónde estáis y a dónde puede acudir la gente que quiera además hacer uso de vuestros servicios. Cualquier persona que pudiera tener una duda a este particular o cualquier problema relacionado con el mundo del derecho puede llamarnos al número de teléfono 609-636-894 o, si lo desea, enviarnos un correo electrónico a info@gvarelaabogados.com. También pueden encontrarnos en nuestra página web, en la que aparecen todas las formas de contactos, que es www.gvarelaabogados.com. Y si quieren mandarnos sus consultas para la semana que viene, producciónnatureradio@gmail.com para todas las consultas para José Miguel que quieran realizarnos y para hablar de otro tema o resolverles las dudas de cara a la semana que viene. Cerramos con un consejo, es que hasta me traes una película relacionada con este tema que puede ser interesante y arrancarnos alguna sonrisa dentro de lo malo de la situación, ¿no? Es una película
bastante dramática, pero con puntos de humor, sobre todo para la persona que no haya sufrido este tipo de situaciones. Sí. Hace cosa de un año y medio, se estrenó una película que está protagonizada por Fernando Tejero y Malena Alterio, que se llama 5 metros cuadrados, y habla precisamente de esta problemática de la quiebra de un promotor, de gente que se encuentra sin vivienda y pagando. Esta película está un poco relacionada también con el tema de la corrupción política, en la que, si me lo permites, no entraremos en el día de hoy. No, porque eso da para muchísimo, pero igual es otro día. Nosotros ya saben que tocamos los temas estrictamente judiciales, aunque lógicamente está todo estrechamente ligado en los días que corren. Pero bueno, esperamos haberles servido de ayuda con la verdad que un consejo interesante por encima del resto con respecto al contrato, si es que lo vamos a firmar. Y si no, pues ya saben, también les hemos ofrecido a dónde acudir. José Miguel, un placer como siempre tenerte con nosotros. La semana que viene un poquito más y a ver si mejoramos el mundo un poquito aunque sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Hasta la semana que viene. Es el momento de regalarle a tu armario esa prenda que te gusta o el complemento por el que suspirabas, el momento de aprovechar los mejores precios y los mejores descuentos.